Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lautaro Soto de MS Self Service y aquí vamos a dar una clase de hoy de revaling. ¿Sí? Vamos a empezar con lo básico, que es cómo levantar el componente, y por lo que muchas personas tienen complicaciones al momento de levantarlo, ¿no? Entonces hay muchas teorías de varias personas que dicen que levantarlo por el método de gravedad o bajo presión. La técnica que yo utilizo y lo que siempre le digo a los colegas es que la mejor técnica es la que usted utilice. Las técnicas que damos los instructores o que dan otras personas son las que a ellos les sirven y no está mal. Mientras les sirva y no hagan daño, está perfecto. Entonces, lo primero que vamos a ver es si el componente alrededor tiene resina o no tiene, ¿sí? Si no tiene, entonces lo vamos a tirar flux. Y si tiene, vamos a levantar toda la resina primeramente a 250 grados, 230, dependiendo de su estación. Y vamos a después retirar el componente sin flux. ¿Por qué no le echamos flux a eso? Porque la resina que tiene debajo no va a permitir que el flux pase, entonces es en vano. Vamos a tirarle calor sin tirar flux. En este caso, el componente no tiene resina, por ende le podemos tirar flux. Ahora bien, yo acondicioné una pinza únicamente para levantar IC. Esta pinza, como pueden ver, la punta, ¿verdad?, está curviada. ¿Para qué? Para que cuando yo agarre el IC pueda hacerle presión sin que se me pegue, sin que se me zafe. Entonces, de esa manera yo pude lograr tomar el IC y poder hacer la técnica que les voy a enseñar ahora, que es por gravedad. ¿Ok? Como este componente no tiene resina, nosotros lo primero que vamos a tirar es un poco de flux alrededor. Dicho esto, vamos a utilizar la temperatura. En este caso yo utilizo 385 grados para que sea más rápido. Este es un componente de una placa donante, por ende no me importa, pero quiero es que vean la técnica. Si van a sacar un componente, tienen que ver los tiempos de temperatura, la temperatura que van a usar para poder no causar daño en el componente. Primero que nada, primero sujeto y después yo lo saco del microscopio, pero en este caso no lo voy a hacer. Lo saco del microscopio una vez que lo sujete y levanto el componente a una altura por lo menos de unos 3 o 4 centímetros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gravedad, en el momento que haya el calor que tenga que haber y de el estaño fundido, la misma presión de la placa hacia abajo lo va a hacer caer, ¿ok? Así que vamos. También, como para que agarren más experiencia, pueden ir contando. Como se dieron cuenta, no tardó ni siquiera 5 segundos o como 7 segundos desde el momento en que le puse la temperatura. Algunos me dirán que por qué le saco con tanta temperatura. Otros pensarán que la altura puede causar algún daño en lo que es el procesador la NAND. Si nosotros damos 385 grados o más y lo tenemos sujeto, no va a dar tiempo ni siquiera a la placa para que use su tolerancia de expandir el calor, sino que el calor va directamente al componente, y al ir directamente al componente va a ser más rápido la fundición. Entonces no va a dar tiempo a que la parte de abajo sufra, ¿sí? Si podemos tocar, no está tan caliente, pero es algo que vamos a ir analizando respectivamente. Una vez que ya sacamos el componente, nosotros vamos a predisponer a limpiar la placa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo, en mi caso, utilizo un estaño de 138 grados para poder limpiar lo que es la placa y poder hacer el cambio de aleación. Yo, al momento de hacer el cambio de aleación, no utilizo mucho estaño, ya que como tiene bastante flux, suele regarse alrededor de todos los componentes. Entonces puede causarme más un daño que un beneficio. Voy limpiando de esta manera. Si sale un poco el foco, me avisa. Voy limpiando de esta manera, de manera que pase el estaño por todos los pads y pueda traerme el estaño anterior. Cuando yo haga esto, no estoy tocando con el cautín. Ojo, el cautín no toca la placa. Lo único, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando se toca, se tiene cuidado. Yo estoy utilizando la punta Q de una T26, por ende es más gruesa. Al ser más gruesa me da más espacio de error, más margen de error.
Pero bueno, es la que yo pude lograr para poder usarla casi que en todo. Bueno, oyen la música, pues esa musiquita es de los vecinos que están de fiesta. Y el que se ríe ahí es Munra, después convertido en inmortal. Bueno, una vez que ya lo limpié, trato de empezar a extraer el estaño de 138 grados. Y le pongo le cambio la aleación a uno de 183 grados. Y utilizo el mismo método. ¿Por qué utilizo primero una aleación de 138 y después una 183? Esta técnica se utiliza más que todo en pads que tienen mucha cantidad de pads. ¿Por qué? Porque es la menor cantidad de calor que le podemos dar a la placa. Cuando utilizamos primero una aleación de 138, estamos poniendo una aleación muy frágil que no podemos dejar. Entonces, después que la quitamos, lo que hacemos es con esa aleación tratar de dar de menos calor posible a los pads, ya que los pads pueden romperse con facilidad. Una vez que nosotros cambiamos la aleación, vamos a limpiar y ya dejamos esta área preparada. Entonces ya esta área está preparada. Un detalle muy necesario que omití al momento de empezar a hacer la extracción es ver que cada componente tiene una nomenclatura aquí arriba y al lado de esa nomenclatura tiene un punto que es el punto que se utiliza como referencia de la posición en la que el componente va a estar. Yo les recomiendo a las personas que están empezando y que están incursionando que al momento de bajar el componente, antes de darle calor, utilicen, si no tienen algún esquemático, si no tienen algún programa para que les identifique la posición, o no tienen otra placa como para ver, en el momento que van a marcar, que van a sacar, marquen con un punto el área hacia donde está sutilmente. Esto es una rayita como que les marque hacia dónde va el punto, ¿sí? Porque hay componentes VGA como este que tienen una serie de edificación adentro y uno puede determinar hacia dónde va si no lo marcamos. Pero hay otros VGA que tienen todas las líneas completas y no nos marca un punto como para guiarnos. Entonces, en ese caso tenemos que marcarlo nosotros anteriormente. Ok, para el revaling, ¿qué vamos a necesitar para el revaling? Lo primero que yo les recomiendo, las técnicas que a mí me han servido mucho, es usar una servilleta, ¿sí? ¿Por qué una servilleta? Porque a veces lo queremos hacer sobre la manta y la manta sirve mucho como un disipador de calor. Entonces tenemos que estar tirando más calor al componente al momento de que queremos hacer el revaling, y la idea es, como les digo, evitar la mayor cantidad de calor posible, la menor cantidad de calor posible. ¿Cómo vamos a limpiar el IC? Si el IC no tiene resina, lo vamos a limpiar de la misma manera. Estaño de 138 grados, y al momento de hacer la limpieza, lo que hacemos es peinar sutilmente, sin que el cautín toque el IC, limpiar sutilmente el IC. En el caso de que tenga resina, yo les recomiendo usar un palito chino, eso de comida, perdón, me escucharon los japoneses, me mata. Un palito eso de sushi, un palito de sushi, y agarrar como hacerle como una espatulita y limpiar el IC. Así el IC no se raya, no sufre ni nada. Aquí yo estoy peinando el IC. Vean que al principio se me hizo como una masa en esta área, es porque no hay flux. Si no hay flux, el estaño se seca con más rapidez y te hace esa que nos puede llevar a cometer un error, porque cometemos el error de quererlo limpiar bruscamente y terminamos rayando el IC.
Si el IC interna en su parte exterior de la que estamos limpiando sufre alguna rayadura, ya ese IC tiene un 90% de probabilidad de que no sirva. Te cause algún error, te cause algún fallo, dependiendo de del IC que estamos levantando y la función que cumple. Entonces no nos arriesguemos a estar dándole calor a la placa, a estarle dando calor a eso, sabiendo que rayamos el IC. El IC tiene que quedar así, sin ninguna marca adicional. Porque si yo le hago una raya al IC, en cualquier parte que la haga, se va a notar. O sea, no es que, ay, sí, ¿cómo sé yo si le hice una raya? Se va a notar. En el momento que nosotros pasamos el cautín, se va a notar en una línea. Y si no se nota a simple vista, entonces en el momento que hagamos el revaling, se va a notar. ¿Por qué? Porque a nosotros, al momento de hacer la unión con el estaño, se va a regar el estaño hacia la parte que se rayó, porque lógicamente se va como masa. Yo en este caso tengo el IC para ese, pero no sé dónde está en este momento, así que yo voy a utilizar, para no perder tiempo, voy a utilizar un stencil universal de 0.35. Hay stenciles universales de mayor numeración. Ustedes van a utilizar el que tenga más. A mí en mi caso he visto que el que más me ha servido es el de 0.35, casi que para todos los IC de Samsung. Aquí bueno, aquí cometí un error de haber utilizado el stencil, perdón, y no haberlo limpiado. Así aprovecho y les digo cómo hago yo para limpiar los stencils. Le tiro un poco de flux y agarro la malla desoldante y sin hacer presión hacia abajo, simplemente le pongo el cautín arriba hasta que el calor haga su trabajo. No presiono, no hago fuerza. ¿Por qué? Porque si me pongo a hacer fuerza voy deformando el stencil. Mostrar la cámara ahí. Simplemente lo pongo encima sin hacer ningún tipo de presión, para que así el stencil no se me deforme. Y una vez que ya está extraído, esto se tiene que hacer cada vez que usemos un revaling, cada vez que utilicemos el stencil, y es la forma de mantener limpias nuestras herramientas, ya que el stencil, dependiendo de los que utilizan, hacen revaling con Android o con Motorola, este stencil es de bastante uso, no sé. Dice 0.3 por 0.35 o 0.4. Entonces en el stencil universal vamos a colocar el IC de una forma que nos quede cómoda, y vamos a usar la posición que se acerque más a lo que estamos necesitando. Tenemos que notar lo siguiente: ¿cómo sabemos cuál es el stencil que nos queda? Ahí lo podemos ver que todos los vals nos quedan centrados, ¿sí? A diferencia de ahora que probé uno y se veía de esta manera. ¿Ve? Por más que lo quiero cuadrar, no me quedan centrados. Y por más que hayan algunos que sí están centrados, el resto no me sirve ese stencil. Entonces yo tengo que buscar el que me dé la mejor visión. En ese caso, entonces para mí sería este. Ok, una vez que ya está cuadrado el stencil, voy al segundo paso. Y el segundo paso es a tirar el estaño en pasta que voy a necesitar. Recordando que primero yo limpié el IC con un estaño de 138 grados. Yo no puedo utilizar en este tipo de IC, o para este tipo de revaling, no puedo utilizar un estaño de 138 grados, ya que ese stencil va a llevar calor, porque es un IC de power. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar un estaño de 183 grados. Pero, ¿qué pasa? Entendamos algo. El estaño en pasta trae flux. El flux se une con el estaño en pasta para mantenerlo húmedo y para mantenerlo de esta manera. Por eso hay que tenerse en la nevera o en la heladera para que él no pierda, el flux no se seque y no pierda su contextura. Ahora,
El secreto del revaling está en el estaño y en la técnica que vamos a utilizar. Algunos lo utilizan ya sin... Yo por ejemplo a veces no lo seco, en la mayoría de los casos sinceramente no lo seco, pero me hace trabajar un poco más, ya que al tener flux, el flux se va a meter entre los valves del stencil y va a ocupar un espacio junto con el estaño. Y al ocupar un espacio junto al estaño, le está quitando la oportunidad de entrar más estaño, y cuando él se hierva, que él se funda, entonces el valve va a quedar más pequeño. Entonces para eso es necesario secar el estaño. Entonces lo vamos secando, lo vamos pasando, lo vamos secando, lo vamos secando hasta extraer que el estaño quede como cuando tú agarras en la playa arena húmeda, así, que no gotee, pero queda así arenoso. Ah, pero quiere decir, Lautaro, que cuando el estaño se seque, el estaño en pasta se seque, no, es diferente. Si el flux se seca del estaño en pasta, el estaño ya se vuelve una pasta que es más sucia que otra cosa. O sea, en términos cortos, no sirve. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a empezar a regar estaño hasta la parte que tiene. Con el dedo voy a ir centrando hasta que me quede una capa uniforme, ¿sí? No es la idea de que me quede más alto o más bajo. Esta técnica se va a repetir. ¿Por qué se va a repetir? ¿Por qué se va a repetir? Porque no a todos nos va a salir el val a la primera. O sea, nos va a salir el revaling a la primera. Por ende, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Qué temperatura uso? Yo suelo usar de 280 grados a 450 grados. Va dependiendo que haya usado anteriormente. ¿Qué recomiendo yo? 300, 320, 350 grados para los que empiezan. Yo en este caso tengo en 385, lo voy a hacer con 385. Yo no le pego el calor de frente. Yo pego la boquilla del stencil y voy subiendo paulatinamente. Que el mismo calor y el mismo aire haga lo suyo. Una vez que ya todo el estaño brilla, me dice que no tengo por qué tirar más calor. Espero un poco a que tome su temperatura y con el bisturí voy a cortar, véase bien aquí, voy a cortar de manera diagonal. No voy a hacer como si estuviera cortando un queso o algo, simplemente voy a hacer este corte, así. Como si estuviera fileteando una carne. ¿Por qué hago esto? Porque esto me va a decir a mí si todos los valves están bien colocados. Ojo, sin hacer fuerza hacia abajo, simplemente estoy cortando. Esto me va a decir a mí si el revaling está bien hecho o no. ¿Por qué me va a decir si el revaling está bien hecho o no? Porque en el momento que yo vea que todas las valves se ven cortadas, es porque significa que están todas al mismo nivel. Entonces eso es un buen indicio. Si yo corto y hay partes como estas que están acá que se ven más oscuras o como estas que se ven más finas, entonces me quiere decir que faltó estaño. Entonces yo, por seguridad, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a tirar otra capa de estaño sutilmente, y lo que hago es que el estaño que faltaba lo termino regando y listo. Vuelvo a hacer lo mismo. Lo agarro, le pongo la pistola de lado. Aquí hay un detalle, quiero explicárselo ahora. ¿Por qué yo tiro el calor de este lado? Porque vean cómo va a empezar a salir el estaño que no tiene donde agarrarse. Y si el estaño que no tiene donde agarrarse, que son estas que están aquí abajo, que si yo hubiese seguido tirando calor, estas empiezan a brotarse. Y al momento de brotarse, van a dirigirse de acuerdo a la cantidad de aire hacia donde está pegando. Es decir, que si yo le tiro aire de acá, este estaño cuando brote va a agarrar hacia arriba. ¿Y qué va a pasar? Se va a unir con las valves que tengo acá arriba. Igual de este lado, no puedo tirar el aire de este lado porque estas valves que están acá se me van a ir hacia acá. Entonces tengo que tirar el aire de aquí para acá en forma diagonal para que ninguna de las valves que está alrededor o del estaño sobrante
se me vaya a acumular. De la misma manera vuelvo a cortar y ya vemos cómo se ve totalmente perfecto y parejo. Ahora, ¿qué hago? Tiro limpio el estaño que sobró, que lo voy a cortar, y ahora tiro un poquito de flux para resoldar absolutamente todo. Ok, como ya les dije, una vez que ya el estaño brilló, ya eso me da a mí que el estaño fundió y que ya, como ya venía con calor, ya estaba fundido. Si yo levanto el stencil y el IC no sale solo, entonces yo lo ayudo con una pasadita, con un empujoncito, cualquiera de las primeras puntas. No hago ningún tipo de fuerza. Ese estaño que se ve sobrante ahí, lógicamente es un estaño porque el IC es más grande, el componente era... El stencil es más grande que el IC. Ahora, vemos aquí que hubo un error de mi parte. ¿Cuál fue el error? Que nos quedó una línea, excluimos una línea del IC. Está bien que pase. Si lo hubiese querido hacer intencionalmente, no me sale. ¿Qué hago yo? Primeramente tengo que sacar todos esos bars que vemos movidos por ahí. Por eso es que es lindo utilizar los stencils cuando son para cada situación, para cada IC, porque nos evitamos un poquito más de trabajo. Pero ya después que nosotros tenemos habilidad, experiencia y sabemos un poco lo que tenemos que hacer, quiero mostrar algo aquí que creo que está sucediendo en este momento. ¿Se acuerdan que les dije que si se rayaba el IC nos íbamos a dar cuenta? Y que nos íbamos a dar cuenta principalmente a simple vista o cuando tiráramos el estaño. Vean, aquí, vean lo que pasó aquí. Vamos a centrar un poco. Miren lo que pasó aquí. Podemos ver en esta área que está un pedazo como de estaño más salido de la línea. En este caso, por lo menos, no hay ningún problema que afecte porque se ve que es del mismo IC, del mismo... Ah, sí, era un pedazo del mismo... del mismo palo. Así que bueno. Pero así, de esa manera se ve. Cuando yo rayo el IC, si se me raya al momento de tirar el estaño, pasa eso. El estaño se corre hacia donde se rayó el IC y lógicamente al momento de colocar nos va a causar no uno sino varios problemas que a continuación les voy a decir. Cuando se raya el estaño, el IC o la placa y pasa una línea ya sea de tierra o pasa una línea común por esa área, lo que pasa con el estaño es que se expande. ¿Hacia dónde se va a expandir el estaño? Hacia donde está la línea, ¿correcto? Entonces, si se expande a donde está la línea, lo que hace es regarse. Y cuando soldemos el IC, cuando soldemos el componente, el estaño se va a regar hacia la otra parte de la línea. Y ahí es donde viene el problema porque realmente el IC, que era el que esperáramos que quedara firme, no va a quedar firme, sino que va a quedar ahí mal soldado porque el estaño se le corrió. Entonces bueno, así de esta manera vamos a recuperar el error que acabamos de hacer. Lo que vamos a hacer es tirar estaño cubriendo bien la línea que era la que nos faltaba y de esa manera poder hacer un revaling más preciso. A mí me pasaba cuando no conseguía los stencils ni Universal ni el stencil de lo que era y tenía que utilizar algún otro stencil, que muchas veces tuve que colocar hasta 10 o 15 balls, bal por bal en el IC para que me quedara, y a veces iba por el 14 y se me unían 2 o 3. Imagínate cómo me sentía. Duraba hasta 2 horas para hacer un revaling porque no tenía el stencil, no lo conseguía o no tenía para comprarlo simplemente.
Entonces aquí vemos que pasa algo. Si yo soy rústico haciendo este corte, va a suceder algo como esto que acabamos de ver. Aquí posiblemente se nos fue un pad. Aunque vemos que está ahí la línea, aunque vemos que está ahí, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es volver a tirar estaño y ver si queda el pad ahí. Si el pad no se agarra ahí, significa que rompemos la línea y ahí no nos vamos a poner a inventar. ¿Por qué? Porque puede ser una línea sin conexión, puede ser una tierra o puede ser una línea de comunicación. Entonces, bueno, eso lo podemos comparar ya viendo el esquemático o viendo el esquemático o viendo un bitmap. Entonces ya ahí podemos saber si tiene conexión o no. Aparentemente se rompió la línea. Bueno, una vez que ya lo hicimos, que ya vemos que queda todo preciso, esperemos que seque. Y ya vemos que nos queda algo diferente. Limpiamos todos los residuos restantes. Es importante, ojo, es importante limpiar estos residuos. ¿Por qué? Porque a veces, ahorita vamos a hacer algo que lo tenemos que hacer siempre, que es volver a resoldar con flux. Limpiamos como para que no vaya a quedar ningún bal por ahí mal puesto y al momento de hacer esto nos vaya a dañar el trabajo. Entonces, le damos un poco nada más de calor. Como aquí en este caso le estamos dando el IC completo, no vamos a darle tanto tiempo, sino que le tiramos los 385 grados o preferiblemente bajamos la temperatura. Pero como ya yo lo hago más rápido, le tiro 385. Tiro 385 en 2 o 3 segundos. Y ya así vemos cómo queda un reballing perfecto. Todas las esferas tienen que brillar, todas las esferas tienen que estar al mismo tamaño. No puede haber una más grande que otra, ni dos juntas, ¿sí? Ok, entonces, esta es una de las técnicas, o por lo menos la que yo uso, la que yo más uso. No uso otra. Hablan colegas que utilizan otros tipos. Yo enseño esta y cada aprendiz va a ir ejecutándola, y a medida que vaya estudiando y a medida que vaya ejerciendo va a ver cuál es la técnica que más le gusta. Por ejemplo, yo básicamente nunca seco el estaño. ¿Enseño a usar el estaño? Sí. ¿A secar el estaño? Sí, sí lo uso. Pero yo básicamente no lo uso. Yo para lo único que seco el estaño es para ICs grandes, para iPhone, cuando hago los revalen de las caras del X y del XS Max. Ahí sí seco el estaño directamente. Ahí está. Ok, una vez que ya está el IC listo, ¿qué voy a hacer yo? Ya yo preparé, tengo la cara de la placa preparada, ¿sí? ¿Y qué hago yo? Yo no le paso malla. Como se dieron cuenta, hay algunos colegas que también agarran y pasan malla directamente por acá para extraer todo el estaño, ¿sí? Y le pasan una malla limpiando todo el área. Yo no utilizo esa técnica, nunca me ha gustado, a menos que haya resina, a menos que haya cualquier cosa que tenga que pasar malla. Yo simplemente lo que hago es paso una aleación de estaño de inferior fusión, y después le lanzo una de mayor fusión, como la de 183.
Entonces noten cómo a mí me quedan los valves. Me quedan como con una barriguita, ¿sí? Yo no dejo, no sé, no me gusta, no dejo los valves que me queden 100% plano a nivel del ras de la placa. Yo lo dejo como con una barriguita. ¿Para qué? Para que cuando ese vals agarra calor, también tiene un poquito de estaño. Entonces, cuando yo le tiro calor a la placa, ya tengo calor estañado, bastante estañado a la parte de abajo. Y al momento que llega el IC, que toca el IC, automáticamente la fundición es más rápida. Algunos le llaman revaling de copa o revaling por copa. Yo no le pongo nombre. Yo simplemente le pongo la barriguita y no sé, digo soldadura de barriguita, barriga contra barriga. Entonces, ¿qué hace? Que el vals del IC se suelde con la barriguita que le vamos a dejar. Ok, de acuerdo, vimos la posición del IC y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un poquito de estaño, de flux, y lo que voy a hacer es regarla por toda la placa. Yo no estoy casi tocando la placa, yo apenas estoy tocando el flux. Porque parece que estuviera tocando la placa, no la estoy tocando. Ahora, aquí sí le voy a bajar la temperatura a 350, 330 grados. Porque ya es una colocación. Le doy un poco de calor a la placa como para que el flux haga eso que hizo. Busco la posición del IC que habíamos marcado, esta parte de aquí. Le bajo el aire también. Bajo el aire a 50. Coloco el IC lo más cuadrado en los puntos de cuadre que pueda. Lo retengo ahí unos segundos y le tiro. Voy soltando paulatinamente y le voy dando calor directamente al IC. Veamos lo lindo que es cuando el IC ya se está fundiendo, o sea que el estaño se está fundiendo, él automáticamente se va a mover. Si está descuadrado, él se va a mover a su posición, a la posición que tiene que estar. Cuando empieza a salir el calor por los lados, o sea que por debajo del IC empieza a fundir el estaño, el flux, perdón, me da el indicio de que ya está tomando la temperatura. Entonces, si el IC está perfectamente cuadrado, no va a hacer ningún movimiento. Entonces yo lo toco para ver si sigue vivo. Y podemos ver lo hermoso que es que cuando yo le doy el toquecito, él se vuelve a su lugar. Eso me indica que ya el estaño está fundido, que ya todas las capas y todos los vales están fundidos y mantiene el IC donde tiene que mantenerse. Si vemos esto de lado, vamos a anotar ahí, vamos a limpiar un poco porque se ve bastante sucio. Y les voy a enseñar algo hermoso. ¿Cómo se ve por debajo? ¿Cómo se debe ver por debajo? Así. Los valves no pueden quedar tan escachapados ni tan levantados. Tienen que quedar así, a la mitad, como abrazaditos. ¿Ven? Todo tiene que estar igual. Si yo estoy viendo esto de algún lado y veo que